Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el último día de septiembre, el día 30. El año sigue siendo el mismo. 2020. Emitimos hoy desde Alcázar de San Juan, aquí en La Mancha. Estamos agradecidos a la invitación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, que nos ha abierto bien tempranito las puertas de las bodegas Baco. Bueno, tempranito, aquí es que se madruga muchísimo. Hay que trabajar la tierra y hay que... Aquí se madruga, hombre, se madruga desde luego más de lo que madruga Íñigo Errejón, que ayer le escuché decir que se había levantado con la noticia de la sentencia de lo de Bankia. La sentencia salió a las 10 de la mañana, Íñigo. Que igual levantados ya estábamos casi todos a esa hora. Bueno, hasta Alcázar de San Juan, ciudad abierta al mundo. Llegan esta mañana, por ejemplo, los ecos del debate de Donald Trump y Joe Biden. Esta madrugada lo contaremos y lo analizaremos después. Gran espectáculo político televisivo. Valga la redundancia en estos tiempos que corren, en que toda la política se parece a la televisión. Y llegarán los ecos hasta aquí, hasta Alcázar de San Juan, a partir de las 9 de la mañana, de lo que se diga en el Congreso de los Diputados. Hay sesión de control, va el presidente del Gobierno. Y al presidente Sánchez, hoy seguramente le preguntarán los portavoces de la oposición, o de las oposiciones, porque tenemos unas cuantas, le preguntarán por la acusación que el viernes pasado hizo el ministro de Consumo, el imprescindible Alberto Garzón, al rey Felipe. Acusación que no es una acusación menor la que hizo, como diría el Rajoy. No es una acusación menor. Porque lo que dijo Garzón, el ministro del rey, es que el rey maniobra contra el gobierno legítimo de España. Y que el rey incumple la Constitución. El rey perjuro. Este intento poco disimulado de empezar a equiparar al rey de ahora con el rey Alfonso XIII por incumplir la Constitución, el bisabuelo del de ahora, ¿no? Para justificar así pues un intento de tumbarle. Bueno, digo, hasta hoy el presidente Sánchez se ha hecho el mudo sobre este asunto de Garzón y del rey. Es verdad que han salido sus lugartenientes a desmentir al ministro de Consumo. Y podemos escucharlo. El rey Felipe VI tiene todo el apoyo del Partido Socialista en todo momento. Que no creo que en ningún momento Su Majestad el Rey haya vulnerado la neutralidad constitucional, la neutralidad democrática que le exige la ley. La señora Narbona, presidenta del PSOE, la señora Montero, que es portavoz del Gobierno, sin mencionar ninguna de las dos al ministro de Consumo. La señora Montero, portavoz del Gobierno, diciendo el rey no ha vulnerado la neutralidad a la que está obligado por la Constitución. Mi titular favorito de la prensa de esta mañana lo trae La Vanguardia y dice: el Gobierno defiende al rey de los ministros de Podemos. Repito, el Gobierno defiende al rey de los ministros de Podemos. Los ministros de Podemos, que se sepa, son el Gobierno también. El Gobierno defiende al rey del Gobierno. Este es un poco el resumen de la situación. Es probable que el presidente Sánchez lo que haga hoy, si le preguntan por este asunto, sea reiterar lo que ya tiene dicho, que él defiende el pacto constitucional y que el pacto constitucional es un todo que incluye la monarquía parlamentaria, a cuyo titular actual, que es el rey Felipe, pues el presidente no tiene nada que reprocharle. La cuestión es si tiene algo que reprocharle al ministro de Consumo, el presidente del Gobierno. Pues si la portavoz del Gobierno dice el rey no ha vulnerado la neutralidad, entonces el ministro de Consumo acusó en falso al rey el viernes pasado. ¿Esto al presidente qué le parece? Que se tache al rey de maniobrero y además de manera falsa, ¿qué le encaja en la prédica diaria que hace el presidente Sánchez sobre la unidad y la lealtad entre instituciones? Coronavirus en España. Sigue la ducha escocesa entre la Moncloa y la Puerta del Sol, Sánchez y Ayuso. Illa y el consejero de Sanidad madrileño que se llama Escudero. Hoy la paz, mañana la guerra. Hoy el tono fraternal, mañana bronca. En la Guerra Fría este miércoles toca llevarse bien. Enhorabuena a todos. Yo creo que esto es una muy buena noticia para todos, insisto. Para los madrileños en primer lugar, pero también para el conjunto de españoles. Y lo celebro, de verdad que lo celebro, si finalmente, como así espero, este acuerdo se adopta mañana.
Bueno, ambas partes alcanzaron ayer lo que según el gobierno es un acuerdo, lo que según el gobierno madrileño es un principio de, o en camino a un acuerdo. En realidad en lo que están es en un término medio entre lo que reclamaban los unos y lo que reclamaban los otros. ¿Término medio en qué consiste? Pues mire, el Gobierno de la Comunidad de Madrid acepta que las restricciones al movimiento, al número de personas que se reúnen, al aforo en los actos sociales, se apliquen las restricciones por municipios, en función de lo que dijo ayer el ministro Illa, por municipios y no por áreas sanitarias, que esta sería una novedad muy relevante para los vecinos de la Ciudad de Madrid. Acepta el gobierno madrileño que el umbral para tener que aplicar esas medidas sea de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes. Hasta ahora venía defendiendo el criterio de 1.000 contagiados por 100.000 habitantes. Además, el gobierno central establece otros 2 parámetros. Tienen que darse los 3 a la vez. Los otros 2 son número de camas de UCI ocupadas en esa comunidad autónoma y número de personas que han dado positivo en las pruebas de PCR. Por encima del 10% se considera que hay que empezar a actuar. ¿Qué hace el gobierno central a cambio? Pues acepta que se establezcan criterios claros y uniformes para todo el país, es decir, de igual aplicación en todos los municipios de España. O como diría el ministro Illa, que si se hace en Madrid, se haga también en el resto. A igualdad de circunstancias, actuar con estas medidas, aunque, como les he también dicho, hay que actuar mucho antes. Y sobre todo, lo que el gobierno central acepta es que no hay razones para asumir el mando en la región madrileña, ni para declarar el estado de alarma en Madrid, ni para aplicarle el 155 a la señora Díaz Ayuso. Ayer abrió camino Ángel Gabilondo, que sigue siendo el candidato socialista a la presidencia de Madrid, cuando dijo que a la señora Díaz Ayuso le reclamaba más medidas, más acción, y al gobierno central lo que le pedía o lo que le advertía es que sería un error intervenir la comunidad o arrebatarle el mando a Díaz Ayuso. Esto es lo que dijo ayer Ángel Gabilondo. Bien es verdad que la oposición a Isabel Díaz Ayuso en el PSOE la lidera Adriana Lastra, no Ángel Gabilondo. Son 2 estilos. ¿En qué se parecen Ángel Gabilondo y Adriana Lastra? Pues en que su nombre empieza por A. Y hasta ahí llegan las coincidencias. 10 días después del viaje inaugural de Sánchez al Bosque de las Banderas que él mismo sembró en la Puerta del Sol, 5 días después del calentón del ministro Illa amagando con requisarle a Díaz Ayuso el bastón de mando, la Guerra Fría se prolonga, pero el plan de intervenir Madrid se congela. Tampoco esperen las 2 administraciones que si finalmente hoy consuman su acuerdo, esto se narre como una heroicidad. Haber alcanzado en medio de una epidemia como la que tenemos un acuerdo tan de mínimos como este y tan básico por otra parte. Ambas administraciones cumplen con su obligación de entenderse. Y eso es todo. Bueno, a quien le sorprendiera ayer que 34 procesados por estafa y falsedad contable pudieran salir absueltos de un juicio, pues les sorprenderá todavía más que la Fiscalía, que era quien encabezaba la acusación contra los 34, renuncia a recurrir esta sentencia. Y es probable que eso ocurra, porque ya ha empezado a explicar la Fiscalía Anticorrupción que, claro, recurrir una condena es más factible o más fácil de argumentar que recurrir una absolución, y que por tanto igual renuncian al recurso. La Fiscalía deben estar en estado de shock, me imagino, después del soberano revolcón que el tribunal le ha dado a la fiscal que ha llevado la acusación en este caso. Claro, sorprenderse por una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, solo se explica cuando uno ya tenía emitida una sentencia él mismo previamente y entonces ve que no coincide con la que ha emitido el tribunal. O sea, es natural que juristas tan reputados como Rufián, como Errejón, como Echenique, pues proclamen que esto es un escándalo, porque ellos ya habían condenado a Rodrigo Rato hace muchos años. Y por eso les escandaliza que el tribunal, que es quien tiene la última palabra, no lo haga. Hace tiempo que en España, para algunas cosas, nadie espera que se celebre una vista judicial. Incluso en los medios de comunicación, sabe usted que es frecuente que se informe de las conclusiones del juez que instruye una investigación como si fueran ya la sentencia. O que se den por probados los delitos cuando solo hay indicios de delito o de prueba y no han sido juzgados. Bueno, ¿qué ha pasado con Bankia? Mire, desde el primer minuto, y solo hay que repasar las cosas que se decían en el año 2011, desde el primer minuto aquí la clave para probar la existencia de una estafa en la salida a bolsa de Bankia, estuvo en el papel de los supervisores. Porque si sales a bolsa con el aliento del Banco de España, con la bendición del Banco de España, con la bendición del Gobierno, presentando unas cuentas que han sido avaladas por el Banco de España, avaladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
Claro, malamente puede ser una estafa, salvo que el Banco de España se declare él mismo estafado por los de Bankia, o, salvo que la Fiscalía siente en el banquillo con los demás acusados al gobernador del Banco de España. Igual al gobierno de la nación de entonces. Porque desde el Ministerio de Elena Salgado es de donde se hicieron las llamadas de teléfono. Ronda de llamadas a los altos ejecutivos de los bancos y de las principales compañías del país para que apoyaran la salida a bolsa adquiriendo acciones de la nueva entidad financiera. Ha dicho el tribunal que una operación de estas características, avalada, amparada, padrinada por las instituciones, por los organismos, pues no pudo suponer una estafa. Ya sobre el acierto de quienes diseñaron la fusión de las cajas y la propia salida a bolsa, el tribunal no se pronuncia porque no era eso lo que se